Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a resolver un interesante ejercicio acerca del cambio de entropía de un universo, pero el mismo lleva dos particularidades importantes. La primera, entender que el universo no siempre es la sustancia que se encuentra interna, más lo que rodea a la sustancia. En este ejercicio aprenderás que un universo es simplemente la interacción de dos o más sistemas. Y el segundo punto es la aplicación de la primera ley de la termodinámica para obtener la temperatura de equilibrio de dos cuerpos. Muy bien, comencemos a dar lectura al presente ejercicio. Un trozo de hierro de 20 kilos a 270 grados centígrados está caliente. Se introduce en un depósito aislado. Aislado significa que el depósito no intercambia calor con los alrededores. Este depósito contiene 0.04 metros cúbicos de agua, inicialmente a 20 grados centígrados. Por supuesto, vamos a suponer que el depósito se encuentra a presión atmosférica. Por lo tanto, a presión atmosférica y 20 grados centígrados, sabemos que el agua se encuentra en estado líquido. Obtener el cambio de entropía para el agua, el metal, es decir, el hierro, y la entropía del universo. Y finalmente, concluir acerca del tipo de proceso. Es decir, ¿ese proceso es reversible, es irreversible o es imposible? Recuerda que este tipo de preguntas se resuelve con la segunda ley de la termodinámica. Ya sabemos que un proceso es reversible cuando la variación de entropía del universo sea exactamente igual a cero. Y sabemos que un proceso es irreversible cuando la variación de entropía del universo sea mayor que cero. Este proceso irreversible también se le llama proceso real. Son sinónimos. Y finalmente, si la variación de entropía del universo nos da negativa menor que cero, concluimos que ese proceso es imposible. Y ya la segunda ley de la entropía la hemos visto en detalle y hemos resuelto varios ejercicios. ¿Te lo has perdido? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo, con una explicación de lenguaje sencillo, la segunda ley de la termodinámica. Muy bien, ilustremos lo que está sucediendo. Tenemos un depósito cerrado, aislado. Recuerda que aislado significa que no intercambia calor con los alrededores, no. El calor es totalmente nulo. De ahí la palabra aislado. Además, este depósito es cerrado. Es decir, no intercambia masa con los alrededores, no está saliendo ni entrando sustancia. Se nos informa que ese depósito contiene agua, una cantidad de agua de 0.04 metros cúbicos, obsérvese acá, a una temperatura de 20 grados centígrados. Y por supuesto, si la temperatura del agua es 20 y la presión es la atmosférica, el agua se encuentra en estado líquido. Luego se nos informa que en ese depósito se coloca un trozo de hierro, míralo acá. Por supuesto, ese trozo de hierro está caliente. Se encuentra a una temperatura de 270 grados centígrados. Y la cantidad de hierro es de 20 kilogramos. Es una cantidad importante de hierro. Ahora bien, ¿qué sucede si introduces este trozo de hierro caliente en agua fría? Bueno, comenzará a existir una reacción. ¿Qué tipo de reacción? El hierro caliente le cederá calor al agua, ¿correcto? Le cede calor al agua. Por lo tanto, la temperatura del agua aumentará, es decir, pasará de 20 grados centígrados a una temperatura mayor y por supuesto la temperatura del hierro disminuirá. El hierro se enfriará. ¿Por qué? Porque está perdiendo calor. Repito, ya que es muy importante, el agua se calentará, aumentará su temperatura porque está ganando calor, el calor que viene del hierro. Y el hierro se enfriará, disminuirá su temperatura justamente porque está perdiendo calor. Es decir, pasará de 270 grados centígrados a una temperatura menor. Esto es lo que está sucediendo. Por lo tanto, en este caso, nuestro universo, y esta es una de las particularidades de este ejercicio, está compuesto por dos sistemas, el agua en estado líquido y el trozo de hierro en estado sólido. Toda vez que visualices la interacción de dos o más sistemas, dos o más cuerpos, puedes decir que estás en presencia de un universo. Y la segunda ley de la termodinámica nos indica que la variación de entropía del universo siempre debe ser mayor o a lo sumo igual a cero. Y ya sabes que será mayor que cero cuando el proceso sea real, irreversible. Y será igual a cero cuando el proceso sea ideal, es decir, reversible. Y si te da negativo, menor que cero, ese proceso es imposible.
Y quizás te preguntes, ¿pero por qué la particularidad? Porque nos acostumbramos a entender que el universo es el sistema interno y los alrededores, es decir, la atmósfera. Y en la mayoría de los casos esto es cierto, pero no siempre es así. Por ello te invito a comprender el concepto general de universo. Un universo no es más que dos o más sistemas interactuando, y el universo puede estar dentro de un recipiente, como es este caso. Mira los dos sistemas, por un lado el agua en estado líquido y por el otro el hierro en estado sólido. Genial, una vez que hemos comprendido este importante concepto, ya podemos comenzar a realizar los cálculos que nos conducirán a dar respuesta al ejercicio. Comencemos con el ítem A. En el ítem A se nos solicita la variación de entropía del agua, la cual sabemos se encuentra en estado líquido. Recuerda que cuando una sustancia se encuentra en estado líquido o en estado sólido, para calcular la variación de entropía se utiliza la siguiente fórmula. Siempre, repito, la siguiente fórmula aplica si la sustancia se encuentra en estado líquido o en estado sólido. La fórmula es la masa de esa sustancia, es decir, la masa de agua, por el calor específico de esa sustancia, por el logaritmo de la temperatura final de la sustancia sobre la temperatura inicial de la sustancia. Y ojo, atención, mucho cuidado. Siempre estas temperaturas vienen en unidades absolutas, en este caso en Kelvin. Siempre, mucho cuidado con colocar acá las temperaturas en grados centígrados. Examinemos esta fórmula para saber qué conocemos y qué no conocemos. Comencemos con la masa de agua. ¿Conocemos la masa de agua? No. Del agua lo que conocemos es el volumen geométrico, 0,04 metros cúbicos, y la temperatura. Pero con estos datos podemos conocer la masa de agua. ¿De qué manera? Con la temperatura de 20 grados centígrados del agua, te puedes dirigir perfectamente a la tabla saturada del agua. Por supuesto, entrada por temperatura, porque es lo único que conoces. Recuerda que hay dos tipos de tablas saturadas. Una entrada por temperatura y la otra entrada por presión. Y como nuestra sustancia se encuentra en estado líquido, ya eso lo sabemos, el agua está en estado líquido, vas a tomar nota de ¿qué? Del volumen específico del líquido saturado, que se identifica en la tabla como B sub F. Vamos a tomar nota de este valor. Vamos a la tabla. En pantalla se visualiza la tabla del agua saturada entrada por temperaturas, mira acá. Ubicamos la temperatura a la cual se encuentra nuestra agua, que es de 20 grados centígrados, y prácticamente al lado podemos leer B sub F. Recuerda que F significa líquido saturado, porque claro, nuestra agua se encuentra en estado líquido, y el valor del volumen específico es 0.001002 metros cúbicos sobre kilogramos. Vamos a tomar nota de este valor. 0,001002 metros cúbicos por cada kilogramo. Ahora bien, sabemos que el volumen específico del agua es igual al volumen geométrico del agua entre la masa de agua, siempre. Observa que el volumen específico es justamente lo contrario de la densidad. Recuerda que densidad, que es un concepto que tienes más familiarizado desde bachillerato o desde la secundaria, es igual a masa sobre volumen, ¿correcto? Pues justamente el volumen específico es lo contrario, es el recíproco, volumen entre masa. Por lo tanto, de acá es bastante sencillo despejar nuestra masa de agua, que es lo que queremos. La masa de agua será el volumen de agua, que lo conocemos, el volumen geométrico, dividido sobre el volumen específico, el cual hemos obtenido de la tabla. Por lo tanto, la masa de agua, en nuestro caso, será igual. ¿Cuánto vale el volumen geométrico? Se nos informa que existen 0,04 metros cúbicos de agua, dividido. ¿Y cuál es el volumen específico de nuestra agua? Bueno, como conocemos la temperatura, ya conocemos ese valor, vale 0,001002 metros cúbicos por cada kilogramo. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que metro cúbico cancela con metro cúbico. Por lo tanto, nuestro resultado viene en kilogramos. Claro, unidad de masa. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que nuestra masa de agua es de aproximadamente 40 kilogramos. Perfecto, ya conocemos nuestra masa de agua. Vamos a abrir un poco más de espacio para continuar trabajando. Observa lo fácil y sencillo que es resolver este tipo de ejercicios. Claro, si has seguido nuestra lista de reproducción de termodinámica, ya a esta altura manejas con bastante soltura este tipo de cálculos.
Si no sabes dónde comenzar a ver la termodinámica desde cero, no te preocupes. Acá siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y comienza hoy mismo a disfrutar del mejor curso de termodinámica en Internet, donde se te explica detalle a detalle con un lenguaje sencillo y desde cero, llevándote de la mano, de tal forma que adquieras verdaderamente un aprendizaje significativo. Muy bien, continuemos. Cuando continuamos examinando nuestra fórmula, caemos en la cuenta que debemos conocer el calor específico del agua. Pero el calor específico del agua es una constante. Vamos a anotarla por acá. El calor específico del agua, ojo, en estado líquido, es aproximadamente 4,18 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Observa que el calor específico del agua es uno de los más altos, observa, 4,18 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Recuerda que el calor específico está relacionado con la cantidad de calor que puede absorber una sustancia. Por ello es que el agua es muy utilizada en termoeléctricas, como por ejemplo en ciclos Rankine, en automóviles para absorber el calor del motor, etc., por su alta capacidad calorífica. Y ojo, repito, mucho cuidado, este es el calor específico del agua en estado líquido. Porque si nuestra agua se encuentra en estado sólido, lo que conocemos como hielo, ¿correcto? Su calor específico no es ese valor, cuidado, el calor específico del agua en estado sólido es prácticamente la mitad, es decir, aproximadamente 2,1 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Por ello es que hay que tener cuidado no solamente el tipo de sustancia, sino el estado en que se encuentra. Y lógico, quizás pase por tu mente en este momento, pero si se encuentra en estado gaseoso, profesor, vapor de agua, bueno, ahí hablamos de dos calores específicos, de C sub P y C sub V, que se encuentran en las tablas termodinámicas. Muy bien, continuemos. Ya tenemos dos valores de nuestra fórmula. Conocemos la masa de agua y conocemos el calor específico. Ahora vamos a examinar el último término. Temperatura final, que este es su 2, sobre temperatura inicial, que este es su 1. Bueno, la temperatura inicial la conocemos porque se nos informa que el agua inicialmente se encontraba a 20 grados centígrados. Lo que restaría es llevarla a unidades absolutas y esto se logra sumando 273. 20 más 273 es igual a 293 Kelvin. Esta sería la temperatura inicial de nuestra agua. Pero ahora bien, ¿cómo vamos a calcular la temperatura final del agua? Mira esta, T2, la temperatura final. Bueno, justamente este cálculo es otro aspecto interesante de este ejercicio. Vamos a abrir un poco más de espacio para obtener la temperatura final de nuestra agua. Vamos a colocar acá cálculo de la temperatura 2, que es la temperatura final para el agua. Primero, analicemos lo siguiente. Cuando el agua estaba fría a 20 grados centígrados y se le introduce este trozo de metal mucho más caliente que el agua, 270 grados centígrados, por supuesto, el hierro comenzará a enfriarse y el agua comenzará a calentarse, pero se llegará a una temperatura de equilibrio, ¿correcto? ¿Y qué es una temperatura de equilibrio? Que llegará un momento que la temperatura final del agua, ojo, la temperatura final del agua, será exactamente igual a la temperatura final del hierro. Esto en termodinámica lo llamamos equilibrio térmico, ¿correcto? Cuando dos cuerpos tienen la misma temperatura y ya no hay transferencia de calor entre ellos. ¿Cómo podemos calcular esta temperatura final del agua, que por supuesto ya sabemos que será la misma temperatura final del hierro? ¿Cómo podemos hacer ese cálculo? Bueno, como la temperatura varía debido al intercambio de calor, recuerda que el calor es una forma de energía, la temperatura de equilibrio se puede calcular aplicando la primera ley de la termodinámica. ¿Qué nos dice la primera ley de termo? Ojo, para un sistema cerrado, bueno, que el calor es igual a la variación de energía interna más el trabajo. Esto es lo que nos dice la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado. Pero ojo, nuestro depósito, este depósito que está acá, que contiene nuestros dos sistemas, el agua y el hierro, no intercambia calor con los alrededores, porque se nos informa que ese depósito es aislado. Por lo tanto, nuestro sistema, nuestro universo, no intercambia calor, debido a que es aislado. Y tampoco se genera trabajo. ¿Por qué? Porque el depósito es de paredes rígidas. No existe ningún tipo de movimiento. Por lo tanto,
La primera ley nos conduce a que la variación de energía de nuestro sistema, o lo que es lo mismo la variación de energía interna de nuestro universo, debe ser igual a cero. Como nuestro sistema o universo está compuesto por dos cuerpos, el agua y el hierro, la variación de energía interna de todo nuestro sistema será la variación de energía interna del agua más la variación de energía interna del hierro. Y por supuesto, esto debe ser igual a cero. Y si hubiese existido otro sistema dentro del depósito, por ejemplo, cobre u otro cuerpo, también se le sumaría acá, sin ningún problema. Ahora bien, en este momento te preguntarás, pero profesor, ¿cómo calculamos la variación de energía interna de nuestra agua? Bueno, muy fácil. Observa como la masa de agua por el calor específico de nuestra agua por la variación de temperatura de nuestra agua, es decir, la temperatura final menos la temperatura inicial. Siempre así se calcula la variación de energía interna de una sustancia en estado líquido que varía su temperatura más... ¿Y cómo calculamos la variación de energía interna del trozo de hierro? Bueno, de la misma manera, como la masa de hierro, por el calor específico de nuestro hierro, por la variación de temperatura de nuestro hierro, es decir, la temperatura final del hierro, menos la temperatura inicial del metal, y por supuesto esto debe ser igual a cero. Y ojo, atención, vamos a destacar que la temperatura final del agua es la misma temperatura final del hierro, porque tal como ya se explicó inicialmente, se llega al equilibrio térmico, a la temperatura de equilibrio. Ahora bien, al examinar esta ecuación caemos en la cuenta que la masa del agua es conocida, ya la calculamos, vale 40 kilogramos. El calor específico del agua en estado líquido también es conocido, es una constante. La temperatura inicial del agua es conocida. La masa de hierro es dato, vale 20 kilogramos, mírala acá. El calor específico del hierro es conocida. Vamos a aprovechar de anotarla por acá. El calor específico del hierro vale 0,45 kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Cada metal tiene su calor específico y por supuesto la temperatura inicial de nuestro hierro también es conocida, es de 270 grados centígrados. Por lo tanto, la única incógnita en esta ecuación, en la ecuación de la primera ley, en esta, ¿cuál es la única incógnita? Justamente la temperatura final, la temperatura de equilibrio. Y antes de continuar, vale mencionar algo muy pero muy importante. Cuando tengas diferencias de temperatura, mira, diferencias, una resta de temperatura, puedes colocar las temperaturas tanto en Kelvin como en grados centígrados. Dará igual, llegarás exactamente al mismo resultado. Pero ojo, única y exclusivamente, cuidado, atención, cuando tengas restas o diferencias de temperatura. Y quizás, ojo, quizás te surja la siguiente duda. Observa algo, pon mucha pero mucha atención. Ya sabemos que el calor específico, por ejemplo, del agua es igual a 4,18 kilojoule sobre kilogramos Kelvin, ¿correcto? Este es para el agua líquida. Y quizás te preguntes, pero profesor, ¿cómo voy a colocar acá la temperatura en grados centígrados o en grados Kelvin cuando mi constante viene acá en Kelvin? Observa, en Kelvin. ¿Cómo lo puedo hacer? Muy pero muy fácil. Observarás en varios libros que en vez de colocar Kelvin, colocan simplemente grados centígrados así. Simplemente. Y esto es perfectamente válido. Da igual que acá coloques grados centígrados o que coloques Kelvin. Da exactamente igual, aunque usted no lo crea. Muy bien, continuemos. Vamos a abrir un poco más de espacio y vamos a quedarnos con nuestra ecuación principal para obtener la temperatura final de equilibrio de ambas sustancias, es decir, tanto del agua como nuestro trozo de metal. Vamos a sustituir. ¿Cuánto vale la masa de agua? Bueno, 40 kilogramos, ¿correcto? ¿Cuánto vale el calor específico del agua? 4,18 kilojoule sobre kilogramos Kelvin, porque nuestra agua se encuentra en estado líquido, pero vamos a colocarla en grados centígrados para que veas que funciona. En tu casa te invito a hacerlo en Kelvin, es decir, colocar las temperaturas en Kelvin, para que veas que vamos a llegar exactamente al mismo resultado. ¿Esto multiplica a quién? Bueno, esto multiplica a la temperatura final, que es lo que yo quiero conocer, menos la temperatura inicial del agua, que en grados centígrados es 20. Aquí se visualiza en el esquema que representa nuestro ejercicio. Vale 20 grados la temperatura inicial del agua. Más, ¿cuánto vale la masa de hierro? Bueno, esta es de 20 kilos. 20 kilogramos.
El calor específico del hierro es una constante, vale 0,45 kilojoule sobre kilogramos. Y vamos a colocar acá grados centígrados multiplicado por la temperatura final del hierro, que es la misma temperatura final del agua, ya sabemos por qué, se llega al equilibrio térmico, menos la temperatura inicial del hierro. Bueno, esta temperatura inicial es de 270, ¿correcto? 270 grados centígrados. Vamos a desplazar esto un poco a la izquierda. Ya sabemos que esto es exactamente igual a 0. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilo cancela con kilo, kilo cancela con kilo. Y efectuando esta operación, este producto, obtenemos lo siguiente. 40 por 4,18, 167,2, que multiplica ¿a quién? Bueno, que multiplica a la temperatura final menos la temperatura inicial del agua, más 20 por 0,45, que genera como resultado 9. 9 que multiplica ¿a quién? A la temperatura final del hierro menos la temperatura inicial del hierro. Y por supuesto, esto es exactamente igual a 0. Observa que esta es una ecuación de primer grado con una sola incógnita, ¿correcto? Vamos a proceder a resolverla. Vamos a aplicar propiedad distributiva. Quedaría 167,2 multiplicado por la temperatura de equilibrio menos 167,2 por 20, que genera como resultado 3344, más, de igual manera acá, aplicamos propiedad distributiva. Quedaría 9 por T2, 9 veces la temperatura final de equilibrio, menos 9 por 270, que genera como resultado 2430 igual 0. Ahora vamos a agrupar los términos que contienen la incógnita. Vamos a sumar este valor con este valor, 167,2 más 9, que genera como resultado 176,2 la temperatura de equilibrio. Y estos dos valores que están negativos, obsérvalos acá, mira, negativos, vamos a pasarlos al otro lado con signo contrario. Así, vamos a colocar acá igual. Este valor negativo pasa a positivo, mira. Y el otro valor negativo también pasa a positivo. Pero al sumar estos valores genera como resultado 5774. Por lo tanto, de esta ecuación es bastante sencillo despejar la temperatura final. Esta será igual a, al lado derecho tenemos 5774 sobre este factor, este que está acá, 176,2. Al efectuar este sencillo cociente o división en una calculadora, se obtiene que la temperatura final de equilibrio es de aproximadamente 32,8 grados centígrados. ¡Genial! Y en este momento te daré una información muy valiosa. La temperatura de equilibrio se puede verificar al menos para saber si su valor tiene sentido. Ojo, la temperatura de equilibrio siempre debe estar entre las temperaturas de los cuerpos, es decir, debe ser mayor que 20 grados, porque claro, el agua se calentó, y debe ser menor que 270 grados, porque claro, el hierro se enfrió. Por ejemplo, si quieres saber ¿qué le ocurrió al agua? El agua tenía una temperatura inicial de 20 grados centígrados y al recibir calor del hierro aumentó a una temperatura final de 32,8 grados centígrados, quedando por supuesto más caliente. Aumentó exactamente en este caso 12,8 grados, ¿correcto? Esto es lo que aumentó. ¿Y qué le sucedió al trozo de metal, al trozo de hierro? Bueno, comenzó en 270 grados centígrados, estaba muy caliente, pero le cedió calor al agua, ¿correcto? A la masa de agua, pasando a una temperatura final de 32,8 grados centígrados, obteniendo una variación de temperatura para el hierro de 237,2 grados centígrados. Esta es la temperatura que disminuyó el hierro. Obsérvese que la temperatura final para ambos cuerpos es exactamente la misma, porque claro, llegan a la temperatura de equilibrio. Y como ambos cuerpos se encuentran a la misma temperatura, ya no existirá transferencia de calor entre ellos. Esto es exactamente lo ocurrido. Muy bien, continuemos. Como ya conocemos, la temperatura final de nuestra agua es de 32,8 grados centígrados. Para poderla sustituir en la fórmula de variación de entropía, simplemente debemos llevarla a unidades absolutas, es decir, sumar 273. Es muy importante que esto nunca lo olvides. Mucho cuidado. Y al efectuar esta sencilla suma se obtiene como resultado 305,8 Kelvin. Esta es la temperatura final de nuestra agua. Y listo. Ahora sí estamos en capacidad de calcular la variación de entropía de nuestra agua. Esta será igual a
¿Cuánto vale la masa de agua? 40 kilogramos, ¿correcto? ¿Cuánto vale el calor específico del agua en estado líquido? Bueno, 4,18 kilojoule sobre kilogramos Kelvin, multiplicado por el logaritmo de. ¿Cuál es la temperatura final de nuestra agua? Bueno, 305,8 Kelvin. Esa es la temperatura final de nuestra agua. Sobre la temperatura inicial del agua, que es de 293 Kelvin. Observe que siempre se colocan unidades absolutas. Al examinar las unidades, Kelvin cancela con Kelvin, kilo cancela con kilo, quedando nuestro resultado en kilojoule por Kelvin. Perfecto, justamente unidad de entropía. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la variación de entropía de nuestra agua toma un valor aproximado de 7,15 kilojoule por Kelvin. Obsérvese que esta variación de entropía ha dado positiva. Pero, ¿por qué ha dado positiva para el agua? Porque, claro, al agua está entrando calor, el calor que le cede el hierro. Y ya sabemos que cuando el calor entra, la entropía aumenta. ¡Excelente! Avancemos al ítem B de nuestro ejercicio. En el ítem B se nos solicita la variación de entropía para el trozo de hierro, para el metal. Pero tal como ya te mencioné al inicio de la clase, la variación de entropía para el hierro, como se encuentra en estado sólido, será la misma fórmula que utilizamos para el agua, ya que cuando una sustancia se encuentra en estado líquido y sólido, se utiliza exactamente la misma fórmula para obtener la variación de entropía, es decir, la masa de hierro por el calor específico del hierro por el logaritmo de la temperatura final del hierro, que ya la conocemos, ya la calculamos, sobre la temperatura inicial de nuestro hierro. Pero este cálculo es bastante sencillo porque todo lo tenemos. La variación de entropía de nuestro hierro será igual. ¿Cuánto vale la masa de hierro? 20 kilogramos. ¿Cuál es el calor específico del hierro? 0,45 kilojoule sobre kilogramos Kelvin por el logaritmo de. ¿Cuál es la temperatura final del hierro? Ojo, cuidado, siempre acá en Kelvin. La temperatura final del hierro es de 305,8 Kelvin, la misma temperatura final del agua, exactamente la misma. Sobre, ¿y cuánto vale la temperatura inicial del hierro? Recuerda que la temperatura inicial del hierro era de 270 grados, ¿correcto? Grados centígrados. Debemos llevarla a unidades absolutas. Y al efectuar esta sencilla suma, se obtiene que la temperatura inicial del hierro en unidades absolutas es de 543 Kelvin. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la variación de entropía de nuestro hierro toma un valor aproximado de menos 5,17 kilojoule sobre Kelvin. Muy bien. Vamos a abrir un poco más de espacio para culminar nuestro ejercicio. Luego, en el ítem C se nos solicita calcular la variación de entropía del universo, que en este caso es la variación de entropía del agua más la variación de entropía del metal, ya que son los dos sistemas que están interactuando. Pero estos valores son conocidos, ya los calculamos. Para el agua es de 7,15 y para el metal es de 5,17, ¿correcto? Por supuesto, todo esto en kilojoule por Kelvin. Y al efectuar esta sencilla operación, se obtiene que la variación de entropía del universo es de 1,98 kilojoule por Kelvin. Obsérvese que la variación de entropía del universo ha dado positiva, por lo tanto satisface la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué nos dice la segunda ley? Que la variación de entropía del universo siempre debe ser mayor o a lo sumo igual a cero, es decir, positiva. Eso es lo que nos dice la segunda ley. Y por último, en el ítem D, se nos interroga si este proceso es irreversible, reversible o imposible. En este caso, este proceso es irreversible. O lo que es lo mismo, es un proceso real. Son sinónimos en termodinámica. Pero, ¿por qué? Porque la variación de entropía del universo nos dio mayor que cero, nos dio positiva. Mira, acá se ve, nos dio positiva. Si hubiera dado exactamente igual a cero, haces este cálculo y te da cero, por ejemplo, si te da cero, concluyes que el proceso es reversible. Es decir, que es ideal si hubiese dado cero. Y si te da negativa, puede ser que estés haciendo tus cálculos y te dé menor que cero. Bueno, concluyes que ese proceso viola la segunda ley de la termodinámica. Es decir, es un proceso imposible. Genial.
Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.